Buenos días, iglesia. Sean todos ustedes bienvenidos en esta mañana. Qué alegría poderles saludar a través de este medio. Qué alegría que podamos estar unidos, por más que no estemos juntos en el mismo lugar. Quiero invitarle que por favor pare todas sus actividades, dejen en stand-by lo que estaba haciendo y por favor dispóngase en esta mañana conmigo. Vamos a alabar, a adorar al Señor. Y antes que nada quisiera pedirle que se coloque sobre sus pies. Vamos a orar en esta mañana. Padre, en esta mañana venimos a ti creyendo que tú eres Dios, sabiendo, Señor, que el mundo está en tus manos, que tú lo sustentas, Señor, que tú eres nuestra torre, nuestro castillo, nuestro refugio, Señor, en tiempos de dificultad. Padre nuestro, a ti venimos en esta mañana, Señor, nos presentamos todos tus hijos para alabarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que hagas tu voluntad en la tierra, así como la haces en el cielo, Señor, que lo hagas sobre Bogotá, que lo hagas sobre Colombia, Señor, que lo hagas sobre Latinoamérica, que lo hagas sobre todo el mundo, Señor. Pero te pedimos que lo hagas en nuestro corazón, te pedimos que lo hagas en nuestras casas, en nuestras familias, Señor. Te pedimos en esta mañana que bendigas, Señor, a cada uno de los hermanos que nos escucha a través de este medio. Te pedimos, Señor, que te glorifiques, Señor, que te entrones en nuestras vidas. Te pedimos, Señor eterno, que tú y tu poderosa mano en esta mañana guarde a todo tu pueblo, a todos tus hijos, Señor. Venimos delante de ti necesitados, sedientos, Señor, sabiendo que tú eres la fuente, que tú eres la esperanza y que tú eres la respuesta que el mundo necesita. Por eso venimos a ti, Cristo, en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos. Amén, amén y amén. Hermano, me alegra una vez más saludarles, espero esté muy bien. Quiero invitarlo que por favor coja su Biblia en sus manos, bien sea virtual o la física, que es más chévere, y por favor vaya conmigo a 2 de Timoteo 3:16. Le voy a dar 10 segundos para que lo encuentre, y cuando lo tenga por favor dígame amén, que no estamos juntos pero estamos conectados en el Espíritu. Y 2 de Timoteo 3:16 dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Déjeme decirle que esta es una verdad poderosa que yo quiero compartir con usted en esta mañana. En estos tiempos de dificultad, todo el mundo quiere tener una verdad, todo el mundo quiere saber qué está pasando, todo el mundo quiere decir que en realidad lo que está viviendo, pero déjeme decirle que usted y yo tenemos una fuente que es verdadera, y esa fuente verdadera la inspiró nuestro Dios. La Biblia no es la idea de un humano, de un gran intelectual, no. La Biblia es la autorrevelación de nuestro Dios. La Biblia es nuestro Dios mostrándose a nosotros cómo actúa, cómo vive, qué piensa frente a nuestras situaciones y cómo Él está obrando todo el tiempo en nuestras vidas. Por eso quiero decirle que 2 de Timoteo 3:16 es una promesa, así no parezca, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para usted y para mí en esta mañana. Me alegra mucho poderle saludar, le bendigo con esta palabra y espero la reciba y la guarde y la atesore en su vida, porque no estamos leyendo cualquier libro, estamos leyendo la autorrevelación del Creador del universo. Quiero invitarle en esta mañana a que por favor se disponga conmigo. Vamos a orar una vez más para entrar en un periodo de alabanza. Señor eterno, Dios bendito, creemos, Señor, que tú eres todopoderoso y en esta mañana venimos a presentar nuestra adoración, nuestras voces, nuestras manos, nuestros cuerpos. Señor, es verdad que no estamos en tu iglesia, pero nuestra casa también puede ser un altar de adoración. Y en esta mañana, Señor, nos preparamos para eso, te adoramos, te alabamos y te bendecimos a ti, Rey. Y por eso traemos y presentamos nuestras vidas, Señor, como sacrificio vivo, santo y agradable para ti. ¿Qué tal, hermanos, si se dispone, si cierra sus ojos, si levanta sus manos ahí en su casa? Hagamos nuestros hogares un altar de adoración para nuestro Señor.
estás sobrando, tú siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, tú siempre estás sobrando, tú siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, tú siempre estás sobrando, tú siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, tú siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, y abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Solo así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Precioso Dios, amado y amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz y hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh. Precioso Dios, amado y amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz. Hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste
y tu nombre exaltamos, y tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Te adoramos a ti. Y tu nombre exaltamos, y tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, y el nombre de Cristo, y tu nombre exaltamos, y tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, y el nombre de Cristo. Y al Rey, y Hosana, al Rey, y aleluya, al Rey, y Hosana, al Rey, y aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación, y yo cantaré. Ha cambiado mi tristeza y ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención, y yo cantaré. Y al Rey, y Hosana, al Rey, y aleluya, al Rey, y Hosana, al Rey, y aleluya. Me ha enseñado su grandeza y me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación, y yo cantaré. Ha cambiado mi tristeza y ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención, y yo cantaré. Y al Rey, Hosana, al Rey, y aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, y aleluya. Y yo me asombro, me maravillo, y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso y tan hermoso como mi Rey.
y al Rey, Hosana al Rey, y aleluya al Rey, y Hosana al Rey, y aleluya, y al Rey, y al Rey, y aleluya al Rey, y Hosana al Rey, y aleluya. Iglesia de Dios, buenos días, el Señor les bendiga, llene en esta mañana sus corazones de su presencia, de su Espíritu Santo. Vamos a estudiar la palabra de Dios y para eso lo invito que vayamos al Evangelio de Juan capítulo 6, del versículo 1 al versículo 13. Dice la palabra de Dios: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebadas y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierdan nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que se había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu poder, tu amor y bondad. En el nombre de Jesús de Nazaret, pido que hoy hables a nuestras vidas, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Toma mi mente, mi corazón, mi espíritu, mis pensamientos, mi boca, mi lengua, Señor. Que hable de ti como debo hablar, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de cómo suplir la necesidad espiritual de una multitud. Hermanos, cuando estamos en tiempo de una gran necesidad, es también el tiempo de una gran oportunidad. En este tiempo en que estamos pasando por esta pandemia mundial, hay una necesidad enorme a nivel mundial. La gente está angustiada, las multitudes están desesperanzadas, las personas están angustiadas, ansiosas, temerosas, deprimidas, el estrés está llegando a niveles altísimos, muchas personas no están encontrando esperanza para seguir viviendo, las cosas cada día parecen que van más y más difíciles para tantos y tantos, en tantos lugares, por todo el mundo. Y esta gran necesidad que estamos viviendo hoy es una gran oportunidad para la iglesia de Dios, donde los que no tienen a Cristo Jesús solo ven peligro, solo ven amenaza, solo ven un problema insolucionable. Los que tenemos al Señor vemos en medio de estas crisis la oportunidad magnífica de que nuestro Señor Jesús se glorifique, trayendo su salvación, trayendo su poder sanador, salvador, restaurador
consolador, vivificante a las vidas de cada ser humano que se vuelva a Él con su corazón. Entonces, en este pasaje que acabamos de leer, que es el pasaje de Juan capítulo 6, en el versículo 1, leemos que el Señor Jesús pasó al otro lado del mar de Galilea. Dice la palabra de Dios que cuando pasó allí, estuvo con sus discípulos, y que estando allí con sus discípulos, de pronto vino una gran multitud que le seguía. En el versículo 2, Juan 6, 1 y 2, dice, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Note, hermano, que al Señor Jesús las multitudes lo buscarán. Lo buscaron en aquel tiempo y hoy todavía lo buscarán a Él. Se volcarán a Él para tratar de encontrar en Él señales milagrosas. Las multitudes siguen a Jesús por sus señales milagrosas, por sus milagros que Él hacía y aún hace. Pero la multitud, al seguir al Señor Jesús por esas señales milagrosas, está equivocada, es inmadura. No conoce ni sabe el verdadero motivo por el cual debe seguir al Señor Jesús. No obstante, en su corazón, que no conoce a Dios, que está desesperanzado y temeroso, las multitudes sin Dios quieren cualquier punto firme para aferrarse, y si es el Señor Jesucristo, creyendo que Él tiene el poder para hacer milagros, entonces lo harán. Es ahí donde la iglesia tiene la magnífica oportunidad, en medio de estas grandes dificultades, de proveer un verdadero enfoque, un mensaje correcto a las multitudes para que vengan al Señor Jesús no en busca de un milagro, que también el Señor lo puede hacer si quiere, sino que vengan al Señor Jesús en busca de la salvación y la vida eterna. Dice la palabra de Dios que esta multitud venía al Señor porque hacía señales en los enfermos, es decir, sanaba. El Señor Jesús aún hoy sana, aún puede seguir sanando. Pero más que buscar a Jesús para que nos sane de una enfermedad, tenemos que buscar al Señor Jesucristo para que nos dé perdón de pecados y vida eterna. Y eso es lo que la iglesia tiene que enseñarle a las multitudes hoy. Que más importante que tener la sanidad de cualquier enfermedad por un poco de tiempo, 10, 20, 30, 40 años en esta tierra, lo más importante es obtener la sanidad de la enfermedad eterna, terrible del pecado. Porque si esa enfermedad no se cura, la paga del pecado es muerte, condenación eterna. Y solo Jesús tiene el poder para sanar esa enfermedad terrible que es el pecado. Esa enfermedad más terrible que el coronavirus. Dice la palabra en el versículo 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Aquí encontramos tres cosas muy importantes. La primera, hermano, es que el Señor Jesús estaba a solas con sus discípulos, pero alzó sus ojos y vio que la multitud lo estaba buscando. En lugar de enojarse porque no lo dejaban descansar, porque lo atosigaban siempre y lo perseguían para obtener más cosas de él, en lugar de incomodarse o molestarse por esto, el Señor Jesús más bien tuvo compasión de la multitud. Dice que cuando alzó los ojos y vio que había venido la gran multitud, de una vez pensó en la necesidad que esa multitud tenía. Cuando miramos los otros evangelios, encontramos que esta multitud estaba con el Señor desde hacía 3 días, que habían estado con Él escuchándole en sus enseñanzas, y que en este momento el Señor estaba pensando en la necesidad de ellos, en la necesidad que tenían de comer y de ir a descansar. Dice la palabra de Dios que aquí el Señor le preguntó a Felipe que cómo harían para comprar pan para que esta multitud comiera. Esa fue la pregunta que el Señor le hizo a Felipe. En los otros evangelios dice la palabra de Dios que el Señor, al ver la multitud, sintió compasión por ellos
Y entonces los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ya es tarde, ya se está haciendo de noche, que se vayan, que no estén más aquí porque ya es tarde y pues nosotros no podemos de ninguna manera ir a suplir esa necesidad de comer que toda esa multitud tan enorme tiene. Y entonces el Señor aquí le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Es una pregunta que el Señor le hacía a Felipe, según dice en el versículo 6, esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Yo quiero que sepa, hermano, que cuando el Señor Jesús hace una pregunta, nunca es para enterarse de algo, no. Cuando el Señor hace una pregunta es para probarnos a nosotros, porque Él siempre tiene el control y Él siempre sabe todo y sabe lo que va a hacer. Los que no sabemos somos nosotros, los que no comprendemos y no conocemos somos nosotros. Dice la palabra que Felipe le respondió diciendo, Señor, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco de pan. Mire, 200 denarios de pan es el equivalente más o menos a 7 meses de trabajo de una persona con un salario al menos mínimo. Figúrese usted, hermano, reunir el trabajo de 7 meses, el pago del trabajo de 7 meses, es una suma bastante importante y esa suma toda no alcanzaría para dar de comer a esta multitud. Dice la palabra de Dios que la multitud era conformada por 5,000 varones, sin contar mujeres ni niños, lo que quiere decir que había más o menos una cantidad de 15,000 personas en ese lugar escuchando al Señor Jesús. Y no bastaría el trabajo de 7 meses para darle de comer a una multitud de 15,000 personas. Es cierto, hermano, hay veces en la iglesia hemos hecho algunos ágapes, algunos momentos de compartir una comida, una cena con los hermanos, con la iglesia, y no somos una multitud de 15,000 personas, somos muchísimos menos, pero figúrese que el trabajo es supremamente intenso. Es un trabajo arduo para atender a todos los que vienen en estos momentos en que hay un agape. ¿Cómo sería en aquel tiempo una multitud de 15,000 personas esperando a ser alimentadas? Y el Señor dispuesto a alimentarles. Figúrese usted un momento eso, hermano, pero estaban no en una ciudad donde había todo lo necesario, no, ni en un club donde habían mesas y cocinas industriales y chef preparando la comida, no, estaban en un desierto, en un sitio aislado, donde no había absolutamente nada dispuesto para hacer una comida, ni tiendas para comprar, ni quien preparara, ni dónde se les atendiera. Pero el Señor Jesús tenía un plan. Él iba a satisfacer las necesidades de esa multitud. Por eso le preguntaba a Felipe, ¿de dónde sacamos pan para satisfacer las necesidades de esta multitud? En los otros evangelios se nos cuenta que los discípulos del Señor le dijeron, Señor, que se vayan, ya es muy tarde. Como quien dice, Señor, esa no es responsabilidad de nosotros. Nosotros no tenemos por qué ir a suplir sus necesidades. Ese es problema de cada uno de ellos. Ellos vinieron por su cuenta, que se vayan por su cuenta. Y algunas veces esa es la actitud de la iglesia en los momentos en que hay necesidad en las multitudes. Algunas veces la iglesia toma esa actitud de Felipe, de empezar a contar el factor económico, el factor material, el factor trabajo, el factor de recursos humanos para decir, no es nuestro problema, no podemos satisfacer, no podemos ayudar, cada uno que se defienda como pueda. Pero el Señor estaba haciendo esto para probar a Felipe. ¿Cuál fue el gran error de Felipe? El gran error de Felipe fue tratar de solucionar una gran necesidad, un gran problema con sus recursos humanos, con su inteligencia, con sus recursos naturales humanos, con su dinero, con su capacidad administrativa, con su contabilidad, con lo que tenía o no tenía humanamente hablando. El gran error fue dejar fuera al Señor Jesucristo de la ecuación. Felipe para nada contó con que Cristo estaba allí y Cristo es el Señor, Cristo es el Creador y Cristo sí quiere y sí puede suplir las necesidades de una gran multitud. Entonces Felipe cometió ese gran error frente a la gran necesidad de la multitud.
Felipe estaba cometiendo un gran error. Estaba dejando fuera de la ecuación al Señor Jesucristo. Estaba tratando de darle una solución a problemas sin tomar en cuenta que el Señor estaba allí y que el Señor es todopoderoso. Dice la palabra de Dios, además de eso, en el versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Andrés era un poco diferente a Felipe. Mientras Felipe era un hombre frío, calculador, analítico, que llevaba contabilidad sistemáticamente, que disponía recursos a fin de cubrir necesidades de medios. Andrés no era así. Andrés era un poco más práctico. Andrés era un poco más a la tarea y al trabajo con tal de hallar soluciones. Mientras Felipe estaba calculando aritméticamente cuánto se necesitaría para poder comprar y suplir la necesidad de la multitud, Andrés fue a moverse entre la misma multitud, a ver si encontraba alguien que hubiera traído suficiente comida como para decirle: véndanos eso para suplir esta necesidad. Y al moverse entre la multitud, al andar entre la multitud, lo único que encontró es que nadie tenía nada excepto un niño, un pequeño niño, que traía el picnic que su mamá le había echado, unos panes de cebada, 5 panes de cebada y 2 pececitos asados. Tal vez esta mamá, como toda mamá cariñosa, le dijo a su hijo: hijo, lleva esto porque yo sé que te va a dar hambre y cuando te dé hambre no tienes que comer, llévate esto. Y el chico estaba tan distraído oyendo al Señor Jesús que se le olvidó su picnic, su almuerzo, no se lo comió. Y cuando Andrés preguntó que si alguien tenía algo, encontró que este niño levantó la mano y le dijo: sí, yo tengo 5 panecitos y 2 pececitos. Y le dijo: venga acá, niño, venga acá. Y llevó al niño ante el maestro. Y le dijo: maestro, mire, he encontrado que este niño tiene 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es esto para tantos? Andrés iba bien. Andrés buscó un recurso, lo que se pudiera. Él pensó: tal vez podemos hallar una solución entre la misma gente. Andrés iba bien tratando de encontrar apoyo entre la misma gente e iba bien también trayendo este niño al Señor Jesús. ¿Dónde falló Andrés? Andrés falló cuando dijo: ¿qué es esto para tantos? Es decir, esto es tan poquito para tanta multitud, esto no es posible, no nos sirve para nada. Entonces aquí encontramos por lo menos 3 cosas importantes. La primera es que cualquier persona que se disponga puede ser utilizado por el Señor. Allí el niño que tenía esos panes y esos peces fue, aparte del Señor Jesucristo, la clave de lo que ahorita acontecerá, el gran milagro. La clave fue que el Señor estaba allí, pero que había un niño dispuesto que entregó todo lo que tenía. Entonces, Dios puede y quiere usar a cualquier persona que humildemente crea en el Señor, busque al Señor como estaba haciendo este niño, pero además confíe en el Señor y le entregue todo al Señor. Este niño lo hizo. Los discípulos no confiaban en el Señor aún a profundidad. Andrés no confiaba a profundidad en el Señor. Dice la palabra que cuando Andrés trajo a este niño, preguntó: este niño tiene 5 panes, 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Ahí se equivocó Andrés. Dios quiere usar a todos y puede usar a todos siempre y cuando nosotros confiemos en Él, nos dispongamos, le busquemos y le entreguemos a Él lo que somos, lo que podemos, lo que tenemos, lo que esperamos. Además de eso, también encontramos aquí que no hay nada tan pequeño, tan poquito que Dios no pueda utilizar. Hay veces nosotros pensamos que lo que tenemos es muy poco. Yo no porque no he estudiado, yo no porque no tengo dinero, yo no porque
porque no soy joven, yo no, porque aún no soy adulto, yo no, porque no he logrado esto o aquello, yo no. Y algunas veces nos menospreciamos a nosotros mismos pensando que Dios no puede usarnos a nosotros o lo poquito que tenemos. Pero el Señor es todopoderoso para usar cualquier cosa que se disponga de corazón a Él, para Él. Entonces dice la palabra de Dios que el Señor le mandó a Andrés, haga que la gente toda se recueste. Cuando dice que habían como 5,000 varones, sin contar mujeres ni niños, en los otros evangelios relata, hablando de este tema que estamos tratando hoy, que hicieron que la gente se sentara en multitudes de 50 en 50 y de 100 en 100. Lo que quiere decir que si usted miraba esa llanura, encontraría que habían muchos grupos más o menos organizados de 50 en 50 y de 100 en 100. Es decir, esa fue la manera como más o menos pudieron calcular cuántas personas habían, contando solo los varones. De alguna manera había orden y organización en lo que Dios iba a hacer, en lo que el Señor Jesús iba a hacer. Es muy importante que entendamos que Dios tiene todo bajo control y que Dios es un Dios de orden, un Dios de propósitos. El Señor había organizado ese milagro y se iba a glorificar y hizo que la gente se organizara para poderles suplir su necesidad. Dice la palabra de Dios que Andrés, aunque era mucho más práctico, era también un hombre que así como era práctico para hallar recursos, era práctico también para rápido descartarlos, porque igual que Felipe, no confiaba en el Señor, no tenía esa mente, ese corazón aún abierto a la plenitud de la fe que se necesita para confiar, saber y creer que el Señor Jesús es todo suficiente para suplir cualquier necesidad. Dice la palabra de Dios en el versículo 10, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Muy importante, hermano, tomar en cuenta que el Señor Jesús tomó estos panes. El Señor toma lo que nosotros le damos con un corazón sincero y un corazón generoso. Dice la palabra de Dios que tomó aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió. Tomó esos panes que le daba a este niño, pero inmediatamente los llevó en oración al Padre Celestial. Presentó esos pocos recursos en oración al Padre Celestial, pidiendo bendición sobre ellos. Sepa usted, hermano, que recursos ofrecidos y recursos bendecidos son recursos multiplicados. Recursos entregados al Señor y recursos bendecidos por el Señor son recursos multiplicados. Es absolutamente importante que nosotros entendamos que no podemos hacer la obra de Dios en nuestras propias fuerzas, que no es con fuerza humana, con poder humano, con capacidad y talento humano, sino que es con el poder del Espíritu de Dios, que es con el poder del Señor, que los recursos es lo de menos cuando el Señor está en el asunto y le entregamos a Él lo poco o lo mucho que tengamos. Él se glorificará. Dice la palabra que tomó aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. Es muy importante, hermano, entender que el Señor Jesús oró por esos alimentos. Hermano, y aquí valga la acotación, es muy importante que oremos a la hora de tomar el desayuno, el almuerzo, la comida, y darle gracias a Dios por la provisión, por el sustento, por la bendición que tenemos al suplir nuestra necesidad de comer. Dice la palabra que luego de bendecir, repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Es muy importante el verbo repartió, porque significa que el Señor Jesús recibió lo que el chico le dio, lo que el niño le dio. Pero además de eso, el Señor
repartió entre los discípulos, es decir, el Señor dio a los discípulos ese alimento bendecido, esos panes, esos peces bendecidos, para que también estos discípulos le dieran a la multitud. Es decir, el Señor Jesucristo hizo el milagro porque hubo la disposición de dar. Cuando el niño dio, el Señor Jesús recibió eso. Y ahora el Señor, bendiciendo estos recursos en oración, también los da a los discípulos. Y los discípulos los dan a la multitud. Hermano, yo quiero que usted entienda que es muy importante la disposición de dar. Y no solo dar recursos materiales. La iglesia es poderosa, es un emporio en recursos espirituales. Nosotros tenemos tanto para dar en el Señor, en la riqueza de Dios, en el poder de Dios. Dios nos ha dado tanto para que podamos dar. Y sin embargo, hermano, muchas veces nos negamos a dar. No queremos dar. Tenemos tanto que Dios nos ha dado, pero no queremos dar. Y aquí el milagro sucede precisamente porque hay una disposición de dar. El niño dio, el Señor Jesús dio, los discípulos dieron y así se pudo satisfacer la necesidad. Es muy importante también darnos cuenta que el Señor no nos necesita a nosotros. El Señor hubiera podido suplir esa necesidad en forma milagrosa. El Señor hubiera podido hacer que aparecieran pollos asados o pescados asados en multitud, pero el Señor quiere involucrarnos a usted y a mí en la labor de suplir las necesidades de las multitudes. El Señor involucró a ese niño, el Señor involucró a sus discípulos y el Señor también quiere involucrarlo a usted y a mí, involucrarnos a todos. Entonces es importante que entendamos, hermano, que la disposición de nuestro corazón debe ser a obedecer, a recibir, a servir al Señor. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Un plan perfectamente organizado. Todos comieron a saciedad. No fue un poquito, no fue un bocadito, no fue párate chiquito para que alcance para todos. No, fue que todos comieron hasta la saciedad. Pero además de todo, después de haberse saciado 15,000 personas, el Señor hace que el milagro sobreabunde, haciendo que sobren 12 cestas llenas de pan, para que todos los que quisieran llevaran para su casa, porque el Señor se extralimita en bendición. Cuando se trata de multiplicar bendiciones, Dios es un Dios que es generoso, que es amplio, que es escueto en dar. Él nos enseñó: dad y se os dará, medida buena, rebosante, apretada, remecida, porque con la medida que ustedes midan, volverán a ser medidos. Iglesia de Dios, en este tiempo de crisis, igual que aquel niño, debemos disponernos a darle al Señor todo lo que tenemos para que Él lo reciba, lo bendiga, nos lo devuelva como se lo devolvió a sus discípulos, y entonces nosotros vayamos como los discípulos y le demos a las multitudes. ¿Qué debemos darles? El mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, el mensaje de perdón de pecados, el mensaje de amor que hay en el Padre Celestial, en su Hijo Jesús, en el Espíritu de Dios. Iglesia de Dios, ese mensaje es el pan de vida. Jesús es el pan de vida que vino a este mundo para saciar el hambre de la multitud. Hoy la multitud necesita pan material, sí, pero más que pan material, en estos momentos de crisis, de desesperanza, de temor, de angustia, necesita es el pan de vida, el mensaje de salvación, el mensaje de perdón de pecados. Dice la palabra que cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había dicho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. El Señor allí estaba diciendo: no es como ustedes quieran, no es conforme a su propósito, no es conforme a su gusto o deseo.
No es con nuestros propios recursos, no es a nuestra manera, no es el propósito que nosotros queramos. No pierda de vista que comienza el texto diciendo que la multitud venía a Jesús porque le seguían, porque veían las señales que hacía en los enfermos. De alguna manera, este texto termina diciendo que esta multitud, al ver que Jesús les estaba dando de comer en forma gratuita, querían tomarlo y hacerlo rey, para que él encabezara una rebelión contra los romanos, que era el imperio que gobernaba. Aquí le hago yo una pregunta, hermano. ¿Por qué el Señor Jesús, cuando vio esto, dice la palabra de Dios, que él se apartó y se fue solo, a un lugar solo? Dice, iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Volvió a retirarse al monte él solo. ¿Por qué hizo el Señor esto? Porque él les estaba diciendo, yo no me muevo según los propósitos suyos, yo me muevo según los propósitos del Padre Celestial. Hermano, entendamos que como el Señor Jesús, nosotros la iglesia, no podemos movernos hacia el propósito, hacia el deseo, hacia el gusto, hacia el anhelo, hacia las expectativas de la gente sin Dios. Nosotros, la iglesia, como el Señor Jesús, tenemos que ser movidos por el Espíritu de Dios hacia el propósito de Dios, en el plan de Dios, para hacer la obra de Dios. Eso era lo que el Señor Jesús hacía. Entonces, hermano, para concluir, yo quiero que usted piense un momento, hermano, cómo nosotros podemos suplir la necesidad espiritual de esta multitud. Igual que con los discípulos, nosotros debemos entender, hermano, que una gran necesidad demanda una gran responsabilidad, que una gran necesidad es una gran oportunidad, que una gran necesidad, si no tenemos la visión correcta, puede hacer que cometamos graves errores, como cometió Felipe y Andrés, al querer dejar fuera de la ecuación de solucionar el problema al Señor Jesús, tomando solo los recursos humanos. Hemos de aprender que para solucionar la necesidad espiritual de la gente, siempre debemos tomar en cuenta que solo el Señor tiene el poder para suplir la necesidad de la humanidad. Y que en lugar de, como la multitud, esperar que Él nos dé cosas y haga lo que nosotros queremos, más bien lo que tenemos que hacer es ir a Él y rendirle a Él lo que somos y lo que tenemos, para que Él nos reciba, nos limpie, nos bendiga y entonces nos envíe con su unción y con su bendición a hacer esa gran obra de suplir la necesidad espiritual, satisfacer el hambre y la sed espiritual de las multitudes. En este tiempo de crisis, donde la gente está desesperada por encontrar esperanza, por encontrar refugio, por encontrar protección, por encontrar sentido y significado a su vida, por encontrar consuelo, por encontrar sanidad, por encontrar seguridad, por encontrar paz. Es el tiempo en que la iglesia de Dios tenemos que movilizarnos en el poder del Señor, bajo la dirección del Señor, en la estrategia del Señor, en el espíritu del Señor, en el mensaje de la palabra del Señor, en la unción del Señor, para poder alcanzar a esas multitudes que están a nuestro alrededor y darles el pan de vida, el pan espiritual, la salvación que el Señor Jesús nos ofrece por medio de su amor, su sacrificio redentor que hizo por nosotros en la cruz. Yo quiero invitarlo hoy a que, si usted no ha invitado al Señor Jesús a su corazón, hoy lo reciba, hoy le entregue su vida, crea en Él como Dios que se hizo hombre, como Señor, como Salvador. Le pida perdón por sus pecados, abra su corazón a Él y le entregue su vida. Esto se hace en un acto sencillo de fe, únicamente hablándole en oración e invitándole a que venga a su corazón a vivir, a perdonar, a sanar y a dar vida y salvación. Puedes repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú viniste a este mundo para salvarme y perdonarme
todos mis pecados. Hoy te entrego mi corazón y mi vida y te pido que vengas a vivir en mi corazón, que me limpies y me laves de todos mis pecados, de toda mi maldad. Yo reconozco que soy un pecador y que no me puedo salvar a mí mismo, que necesito que tú me salves. Señor, ven y límpiame y lávame con la sangre preciosa que derramaste en la cruz. Te entrego mi vida, te entrego mi pasado, mi presente, mi futuro. Te entrego mi corazón, todo lo que soy. Te entrego, Señor, mis errores, mis anhelos y mis deseos. Y te pido que vengas a vivir en mi corazón para tener esa comunión contigo. Señor, reconozco hoy que solo tú tienes el poder y la suficiencia para suplir las necesidades que hay en la multitud y que hay en mi vida. Oro a ti, Padre, en el nombre de Jesús y te doy gracias porque tú eres fiel, Señor. Te adoro y te alabo. Amén y amén. Y usted, mi querido amigo que me está escuchando, mi querido hermano, Iglesia Cristiana, Comunidad de Restauración y Vida Abundante, les bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo su vida, bendigo a cada oyente que hoy está escuchando esta palabra para que el Señor venga a su vida y en medio de sus circunstancias el poder de nuestro Señor sea suficiente para suplir sus necesidades. No importa de qué orden, físicas, espirituales, morales, el Señor tiene todo el poder y la suficiencia para suplir sus necesidades. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que nos ayude en este tiempo de crisis. Padre, te doy gracias en esta hora por la bendición que nos has dado hoy de aprender y estudiar tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos para que vengas a nuestra vida, Señor, y suplas nuestra necesidad. Tú conoces cada hogar, cada familia, cada varón, cada mujer, cada joven y señorita, cada niño, cada niña, cada esposo, cada esposa que están allí hoy confiando en ti, Señor. Tú conoces los problemas que hoy nos aquejan, esta pandemia, Señor, a nivel mundial, pero Señor, además de eso, otras situaciones que se suman. La economía, Padre Celestial, las relaciones hay veces tensas en los hogares, entre familiares. Señor, algunos que aunque no tienen COVID-19 pueden estar enfermos de otras cosas, Dios mío. La angustia de las deudas, de las obligaciones, de los compromisos. Padre, hoy necesitamos que te manifiestes poderoso en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestras relaciones, en nuestras vidas íntegras, Señor, que traiga, Señor, la saciedad a nuestras vidas, primero que todo y antes que nada espiritual, pero además, Señor, que suplas toda necesidad de orden económico, de orden, Señor, de sanidad, de salud, de medicina, Señor, de restauración de la salud. Padre, que traigas hoy libertad en el corazón, que esté oprimido, que esté angustiado, que esté preocupado, temeroso, que esté agobiado, Señor. Quita hoy la tristeza, quita la carga, quita el dolor, quita la angustia, quita el temor, quita la soledad. En el nombre de Jesús atamos y reprendemos todo esto y lo echamos fuera de las vidas. Desatamos sobre los corazones, Señor, tu seguridad, tu paz, tu gozo, tu libertad, tu bendición, Señor, tu provisión, tu sanidad, tu abundancia, Señor, porque tú has dicho que has venido para darnos vida y vida en abundancia. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, porque en ti confía nuestro corazón y en ti podemos hallar paz, descanso y reposo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Iglesia de Dios, les bendigo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Desato sobre sus vidas palabra de provisión abundante, sobrenatural. Que el Señor llene su corazón con la provisión de Dios. Y que la paz del Señor Jesucristo, el amor del Padre, la protección del Espíritu de Dios sea cubriendo su hogar, su vida, su familia.
Nos vemos en la próxima oportunidad. No se olvide, hermano, firme y adelante porque el Señor vuelve muy pronto. Bendiciones. Oraré.